El Brighton Theatre se alzaba imponente en Archer Avenue, un faro de esperanza cinematográfica en el gélido Chicago. Sus luces de neón, temblorosas bajo el peso de la nieve, pintaban reflejos danzantes en las aceras heladas. Esa noche, el aire vibraba con la anticipación del rock and roll. Elvis Presley, el rey rebelde, gobernaba las pantallas y los corazones de la juventud. Dentro, el calor y el aroma dulzón de las palomitas de maíz competían con el nerviosismo palpable. Barbara, con sus 13 años y una energía contagiosa, arrastró a Patricia, la hermana mayor de 15 años, por entre la multitud. Patricia, más reservada pero igualmente emocionada, reía ante el entusiasmo de Barbara. Sus abrigos de invierno, modestos pero bien cuidados, desentonaban levemente entre la multitud más ruidosa y atrevida. Encontraron asientos en la galería, lo suficientemente cerca para sentir la electricidad del ambiente. La pantalla cobró vida, y la voz de Elvis resonó con una fuerza casi divina. Barbara y Patricia se perdieron en la magia de la música, en la rebeldía juvenil, en la promesa de un futuro brillante. Sus risas se unieron a la cacofonía de la sala, dos notas de alegría en una sinfonía de sueños. La desaparición de Barbara y Patricia detonó un caos organizado. La policía de Chicago, normalmente eficiente, se vio inundada de llamadas, pistas anónimas y presiones políticas. Cada día que pasaba, el caso se volvía más frío, las esperanzas más tenues. El detective Frank McCarthy, un hombre curtido en 1000 batallas urbanas, asumió la investigación. McCarthy era metódico, un sabueso incansable, pero incluso su experiencia se veía desafiada por la falta de pruebas concretas. Interrogó a docenas de personas. Un camionero afirmó haber recogido a dos chicas que coincidían con la descripción cerca de la autopista 41, dirección sur. La pista, aunque vaga, encendió una chispa de esperanza. Pero la búsqueda en la zona no reveló nada. Otro testigo juró haberlas visto en una cafetería a las afueras de Joliet. Cada pista resultaba ser un espejismo, una ilusión que se desvanecía al acercarse. La angustia de la familia Grimes crecía con cada callejón sin salida, un peso insoportable sobre sus hombros. El laberinto de pistas fantasma se volvía más intrincado con cada día que pasaba. El 22 de enero de 1957, un cielo plomizo cubría Chicago, presagiando la tormenta que se avecinaba. Dos trabajadores de la construcción, buscando un atajo a través de un campo cubierto de nieve en Willow Springs, hicieron un descubrimiento que helaría la sangre incluso al más insensible. Entre los matorrales y la nieve endurecida, yacían dos figuras. Eran Barbara y Patricia Grimes. Sus cuerpos, pálidos y desfigurados por el frío, estaban desnudos y extrañamente colocados. No había señales evidentes de violencia brutal, como disparos o puñaladas. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. La ciudad entera se detuvo. Los periódicos y las radios interrumpieron su programación para anunciar el macabro hallazgo. La policía acordonó la zona, mientras los forenses trabajaban con meticulosidad bajo la atenta mirada de los detectives. La autopsia reveló un enigma aún mayor. La causa oficial de la muerte fue exposición al frío. No había rastros de drogas o alcohol en sus sistemas. Pero los detalles más sutiles eran los que perturbaban profundamente al detective McCarthy. Pequeñas contusiones en sus muñecas y tobillos, apenas visibles bajo la piel pálida, sugerían que habían estado atadas. Una extraña marca en el cuello de Patricia, como si hubiera sido estrangulada suavemente. Y la ausencia total de lesiones defensivas, como si se hubieran rendido a su destino sin luchar. Los cuerpos estaban limpios, casi lavados, lo que sugería que habían sido trasladados al campo después de su muerte. La nieve alrededor de los cuerpos estaba pisoteada, pero no había huellas claras que pudieran identificar a los responsables. La escena era una pesadilla meticulosamente orquestada, un macabro jardín de horrores congelado. El frío había sido el verdugo, pero una mente retorcida había plantado las semillas de la muerte.
Tras el descubrimiento de los cuerpos, Chicago se sumió en una atmósfera de histeria colectiva. El miedo se infiltró en cada hogar, en cada calle, en cada conversación. Los niños fueron confinados en sus casas, las puertas se cerraron con llave, y la confianza se evaporó. La ciudad entera miraba por encima del hombro, preguntándose quién era el monstruo que acechaba en las sombras. Los rumores, alimentados por la falta de respuestas y la sed de sensacionalismo, florecieron como hongos venenosos. Algunos, influenciados por las noticias de la época, susurraban sobre ritos satánicos. Decían que un culto secreto, oculto a plena vista, sacrificaba jóvenes inocentes para complacer a fuerzas oscuras. Los detalles eran grotescos y exagerados, pero el miedo les daba credibilidad. Otros creían que las hermanas Grimes habían sido víctimas de un depredador sexual, un lobo solitario que cazaba en la periferia de la sociedad. Esta teoría encajaba con la ausencia de violencia obvia y la extraña disposición de los cuerpos. Se hablaba de un individuo perturbado, un hombre con un historial de comportamiento sospechoso, que había sido visto cerca del teatro en la noche de la desaparición. Pero la teoría más persistente involucraba a la mafia. Se rumoreaba que la familia Grimes estaba endeudada con un prestamista local, y que su muerte era una advertencia, un mensaje sangriento para aquellos que se atrevieran a desafiar el poder de la organización. Esta explicación tenía sentido para muchos, dada la reputación despiadada de la mafia y su control sobre la ciudad. El detective McCarthy, mientras tanto, seguía cada pista, ignorando los rumores y centrándose en los hechos. Pero cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que la verdad estaba enterrada bajo una montaña de mentiras y especulaciones. La oscuridad se había tragado a Barbara y Patricia Grimes, y los susurros en la oscuridad solo servían para confundir y desviar la atención de la verdad. La presión aumentaba, pero la respuesta seguía siendo esquiva, un fantasma burlón en el laberinto de la investigación. El caso de las hermanas Grimes quedó sin resolver, un agujero negro en el tejido de la historia de Chicago. La investigación se cerró oficialmente años después, con la etiqueta de «sin resolver», un epitafio cruel para dos vidas truncadas. Pero el caso nunca se olvidó. El nombre de Barbara y Patricia Grimes se convirtió en sinónimo de miedo y vulnerabilidad. Su historia se transmitió de generación en generación, un recordatorio constante de la fragilidad de la inocencia y la oscuridad que acecha en los márgenes de la sociedad. Su caso inspiró libros, películas y documentales, todos intentando desentrañar el misterio y dar voz a las víctimas. Loretta Grimes, la madre, nunca superó la pérdida de sus hijas. Vivió el resto de su vida atormentada por el dolor y la incertidumbre. Cada día era una lucha contra la desesperación, una búsqueda implacable de respuestas que nunca llegarían. Visitaba regularmente el cementerio donde estaban enterradas sus hijas, dejando flores y susurrando oraciones en el viento. El cáncer la consumió lentamente, pero su corazón ya estaba roto mucho antes de que la enfermedad se apoderara de su cuerpo. Murió en 1989, con la mirada perdida en el vacío, sus últimos pensamientos dedicados a las niñas que nunca volvieron a casa. El Brighton Theatre, el lugar donde Barbara y Patricia pasaron su última noche felices, se convirtió en un lugar maldito. Fue demolido años después, pero su recuerdo permaneció, un espectro que rondaba la zona. Algunos decían que se podían escuchar risas débiles y ecos de música saliendo del solar vacío, un recordatorio fantasmal de la alegría perdida. El legado de las hermanas Grimes trascendió su propia tragedia. Su caso sirvió como catalizador para cambios en las leyes y procedimientos policiales, especialmente en lo que respecta a la investigación de personas desaparecidas. Se crearon organizaciones para apoyar a las familias de las víctimas de crímenes violentos, ofreciendo consuelo y recursos para enfrentar el dolor. El nombre de las hermanas Grimes se convirtió en un grito de guerra, un llamado a la justicia y un compromiso de nunca olvidar a aquellos que han sido silenciados por la violencia. Su historia continúa resonando, recordándonos que debemos estar vigilantes, proteger a los vulnerables y luchar contra la oscuridad que amenaza con consumirnos.
El caso de las hermanas Grimes sigue siendo un enigma, un eco fantasmal en la historia de Chicago. Es una historia de pérdida, miedo y la impotencia ante la maldad. Pero también es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la memoria y la búsqueda de la verdad pueden persistir. La verdadera moraleja reside en no olvidar. Porque olvidar es permitir que la oscuridad gane. Y las hermanas Grimes merecen que su historia se cuente, una y otra vez, para que nunca más la inocencia se pierda en el silencio.